Bien, hola, buenas tardes, estimado alumno. Vamos a empezar nuestra clase número 3 eh, de la asignatura Construcción Hidráulica. En esta clase vamos a ver algunos aspectos que tienen relación con las medidas y análisis de resultados eh, para, para las futuras construcciones hidráulicas que pudiéramos desarrollar. Como primer aspecto, tenemos que entender que el diseño hidrológico recopila muchos datos históricos, que la verdad que son bastante fundamentales, porque en general estos datos son datos reales. Por lo tanto, toda la información histórica de cualquier evento hidrometeorológico, nosotros tenemos que considerarlo, no podemos obviarlo, para cualquier análisis, proyecciones y finalmente diseño de alguna obra hidráulica. Por lo tanto, antes de, como les decía un poco en la clase anterior, ante cualquier diseño que nosotros tengamos que desarrollar, vamos a tener que, obviamente, tomar estos datos históricos, considerarlos, analizarlos y con ellos muchas veces vamos a tener que proyectarlos o hacer simulaciones a través de esto, independiente de las modelaciones matemáticas que nosotros podemos utilizar, que puedan estar dentro de la literatura. Entonces, para desarrollar todo esto o para obtener todos estos datos históricos, nosotros lo hacemos a través de estaciones meteorológicas que en síntesis lo que nosotros tenemos que conocer es que estas estaciones meteorológicas tienen distintos elementos y por lo tanto miden distintos parámetros. Tienen obviamente piranómetros que miden la radiación solar, tenemos sensores de velocidad y dirección del viento, tenemos sensores de temperatura y humedad, los sensores barométricos para medir la presión atmosférica y tenemos los pluviómetros que son las unidades que miden eh, la unidad de las precipitaciones del sector. La idea es de que todos estos datos meteorológicos vayan finalmente a unidades de registro digital, la que en cierto aspecto nos lleva a poder tener mucha información basal, muchos datos que después vamos a tener que ir analizando para poder ir construyendo simulaciones o para poder ir tomando ciertas decisiones muchas veces instantáneas, muchas veces que se generan en horas, en minutos. Y esto tenemos que tenerlo en consideración que sin estos datos no podemos desarrollar ningún diseño hidráulico sin haber analizado estos datos históricos. En relación a las precipitaciones propiamente tal, nosotros tenemos dos formas, dos instrumentos para poder medir la lluvia. Uno, medidores sin registro, que son los pluviómetros, y medidores con registro, que son los pluviógrafos. En ciertos sentidos, nosotros si lo quisiéramos hacer bastante sencillo, cualquier recipiente, independiente del tamaño, nos podría servir para poder determinar la lámina total de una lluvia durante un periodo de tiempo en un lugar específico y determinando con una regla la altura de la lluvia, podríamos determinar cuál es la cantidad de agua precipitada. Lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero obviamente siempre hay factores que pueden influir en estas mediciones puntuales, tales como el viento, la influencia del tamaño de las precipitaciones, la forma del recipiente, etcétera. Entonces, para ello, hemos determinado que tanto el pluviómetro o pluviógrafo el instrumento más usado en las estaciones meteorológicas para poder medir precipitaciones. Y esta cantidad de agua la vamos a expresar, como habíamos dicho en la clase anterior, en milímetros de altura o lo que nosotros también conocemos como el equivalente en litros por metro cuadrado. Entonces este instrumento consiste básicamente en una abertura superior, que es de un área conocida, con una entrada de agua hacia el mismo recipiente, la que es dirigida hacia un embudo donde se colecta y se recoge y se puede medir visualmente desde una regla graduada o mediante el peso de agua depositada. Estas mediciones se hacen bastante seguido, pero en general el estándar que se desarrolla para las mediciones a través del pluviógrafo se hacen cada 12 horas o cada 24 horas.
Ahí tenemos un esquema de un biógrafo, como ven en la parte superior del embudo, donde tenemos esta área conocida, donde nos genera un, un caudal de entrada hacia esta área de medición, donde se generan distintos pesos o contrapesos para poder medir la cantidad de agua caída, y con eso, a través de esa medición que se genera en este recipiente, nosotros, y perdón, a través del peso que tiene nosotros podemos generar y determinar la altura del agua caída, y finalmente nosotros podemos estimar la cantidad de precipitaciones en un periodo estándar. En general, si nosotros quisiéramos dar un detalle para una mayor explicación, nosotros habíamos dicho que la lluvia se mide en milímetros, caído sobre cierta área determinada. Entonces, 1 milímetro de agua, de lluvia, sobre 1 metro cuadrado de superficie, nosotros la vamos a entender como 1 milímetro de agua por 1 metro cuadrado, que esto igual a 0,1 centímetro por 10.000 centímetros cuadrados. Simplemente pasamos la unidad de milímetro y de metro cuadrado a unidad de centímetro y centímetro cuadrado respectivamente. Y finalmente la multiplicación de 0,1 centímetros por 10.000 centímetros cuadrados nos da 1.000 centímetros cúbicos, que finalmente este es igual a 1 litro. Entonces, con esto nosotros podemos decir que 1 milímetro de lluvia caída en 1 metro cuadrado es equivalente a 1 litro. O sea, podemos decir que una lluvia de 30 milímetros equivaldrá a 30 litros por metro cuadrado. O, en caso de una hectárea de 10.000 metros cuadrados, los 30 mililitros, los 30 milímetros van a equivaler a 300.000 litros. Es bastante sencilla la conversión, pero es importante que ustedes se tomen como un dato así casi a memorizar, que 1 milímetro de agua equivale a 1 litro de agua caída en 1 metro cuadrado. Siguiendo ya con las mediciones propiamente tal para esta asignatura, hay que un aspecto muy importante es la medición de los niveles en los cursos de agua en general, ¿ya? La determinación de estos niveles se puede hacer de manera bastante simple, simplemente con observación de un punto donde una creciente llega a la resaca, o con escalas colocadas a orillas del curso de agua, y observando también en ellas sedimentos o resacas que deja el agua. Entonces, según este esquema, nosotros podríamos medir en función de los niveles de agua las cantidades el aumento de los niveles de agua que pudieran haber en un curso determinado. Vamos a verlo un poquito más en detalle ya cuando veamos un poco las mediciones propiamente tal, pero para que se entienda que pasamos desde las precipitaciones propiamente tal de las mediciones a empezar a medir cursos de agua propiamente tal. Entonces, para ello, nosotros uno de los aspectos que tenemos que medir son los caudales, donde se entiende como el caudal como una cantidad de agua que pasa por cierto instante, cierto unidad de tiempo, a través de una sección X. Y este caudal lo podemos medir de forma indirecta en función del nivel de la corriente, y eso tiene relación con el área de la sección donde está pasando esa corriente, y la velocidad del flujo, que tiene relación con el caudal, que es igual al área por la velocidad. Entonces, la determinación de caudales, tanto para diferentes niveles, se permite a través del cálculo de la razón altura-caudal, o la tabla de calibraciones, que también conocemos, o se pueden determinar a través de curvas que grafican ciertos valores. Se asume que existen ciertas secciones de un curso de agua, una relación biunívoca entre el caudal y el nivel. Entonces tiene relación con la escala de sección, por lo tanto se permite obtener un caudal con la observación del nivel de agua. Entonces tenemos un ejemplo de un vertedero en la ciudad de Mendoza, en Argentina, donde hay una medición de los caudales, donde los diferentes niveles del curso de agua y caudales se van a medir frecuentemente a través de esta estructura hidráulica que está construida tanto a través de las caídas, los vertederos y orificios y compuertas que ésta pudiera tener. Por lo tanto, el primer principio que nosotros, para cualquier obra hidráulica que nosotros tenemos, que vamos a diseñar, aspecto importante o básico en el diseño, es que nosotros tenemos que medirlo. Por lo tanto, tenemos que determinar o
diseñar algunos puntos dentro de estos cursos, y nos vamos a dar cuenta que van a ser más de un punto, donde tenemos que medir los cursos de agua. No hay obra hidráulica que no tenga una consideración de los niveles de caudales. Esto es básico, fundamental para cualquier diseño. Entonces, ya teniendo ese principio, ya sabemos que partiendo del diseño hidráulico de alguna estructura, nosotros vamos a tener que tener puntos de medición que pueden ser a través de caídas de agua, a través de arteros, orificios o simplemente a través de compuestas donde las vamos nosotros a calibrar y vamos a hacer tablas, gráficos o vamos a ocupar alguna fórmula en específico para poder medir la velocidad de los flujos y los caudales respectivos. Entonces, con respecto a este balance hidrológico que estamos viendo en las clases anteriores, el caudal nosotros lo vamos a poder determinar de forma sencilla por la siguiente la siguiente fórmula, donde el caudal es igual al nivel hidrométrico desde el vértice, que se está midiendo en metros por segundo, por constantes de calibración de la estructura que nosotros vamos a ir dando, y un factor n que nosotros lo vamos a buscar a través de ciertas estructuras que se están evaluando. ¿Ya? Es una fórmula bastante sencilla, pero vamos a ir desarrollando un poco dentro de las próximas clases. Vamos a ir viendo algunos ejemplos de cómo debiéramos medir este caudal. Entonces, se nos generan también ciertos problemas iniciales, que antes de medir el caudal de cierta estructura hidráulica o obra hidráulica que nosotros tenemos que medir el área hidráulica o la sección hidráulica de esto, pero vamos a depender de la geometría propiamente tal de esto. Entonces, se dan cuenta, en este esquema nosotros vamos a tener distintas relaciones de diámetro-altura o diámetro de sección donde nosotros podamos, diámetro-altura donde nosotros podamos determinar o medir no es lo mismo tomar una determinación o un análisis de flujo en un sector inicial de este canal, o desarrollarlo en el punto medio de este canal. Ya, por lo tanto, nosotros vamos a tener que, primer aspecto, para poder diseñar el canal, vamos a tener que determinar la forma geométrica que tiene este canal o esta estructura que canaliza o conduce algún líquido, y si no pudiéramos determinarla, vamos a tener que asimilarla o buscar cercanías a formas geométricas que nos pueden ayudar a poder calcular fácilmente el área hidráulica donde pudiera estar pasando este líquido. Ya, eso es como algunos aspectos importantes que en algunas clases adicionales vamos a empezar a conocer las formas geométricas más usadas en la conducción de líquidos, tanto en flujos cerrados como en canales abiertos. Entonces, la determinación del caudal de una sección cualquiera, nosotros la vamos a poder determinar en función de la velocidad inicial que tiene el caudal, en función de la forma de la sección que nosotros queramos específicamente determinar. Es decir, hay un punto de altura especificado, del diámetro, perdón, de la sección y de los cortes que nosotros queramos ver. Entonces, el caudal total de esas secciones que nosotros vamos a buscar va a ser la suma de todos los caudales relativos en las diferentes secciones. Es decir, nosotros pudiéramos determinar hacer secciones pequeñas para poder medir en ese canal donde nos dificultara o se nos hiciera dificultoso asimilar todo este canal o esta obra hidráulica, que especialmente esto nos pasa mucho en la medición de caudales en el río, donde si nosotros no tuviéramos la posibilidad de hacer mediciones de caudal a través de instrumentos que nos entreguen datos fidedignos y certeros, nosotros vamos a tener que hacer estimaciones. ¿Ya? Y estas estimaciones muchas veces pasan que los canales tienen formas amorfas o
Por lo tanto, nos es difícil determinar una sola forma geométrica para poder determinar eh, el, el área propiamente tal para poder medir. Por lo tanto, una de las formas, como mostraba el esquema anterior, es hacer secciones parcializadas que nos ayuden a determinar estas áreas, eh, y con ello nos ayudarían mucho más fácil a hacer el cálculo del caudal. Estos cálculos en forma relativos, que son particulares para cada sección determinada, la suma total de ellos finalmente nos va a dar el caudal más cercano a la realidad que tendría este canal o este elemento que nosotros queramos medir. Entonces, de manera que como no siempre podemos determinar de forma directa el caudal, nosotros vamos a tener que hacer estimaciones. Entonces nosotros, como estamos viendo, nosotros se usa o si tenemos que considerar generar tramos del río de forma rectilínea y propiedades geométricas e hidráulicas uniformes. O sea, nosotros vamos a tener que dividir, seccionar, cortar nuestro canal o nuestro río, nuestro lugar que nosotros queramos medir el caudal en forma particulares y poder asimilarlo a datos conocidos, datos de literatura, datos de gráficos. eh, por lo tanto, no hay que perderse en la posibilidad de no poder determinar los caudales para tener certeza de ellos, teniendo en consideración que la medición que pudiéramos desarrollar, es decir, en un punto, eh, en un río, doy un ejemplo, nosotros podríamos perfectamente medir el volumen de un río tomando, no sé, haciendo ejemplos tan básicos como tratar de llenar un tambor y tomar el tiempo y vemos cuánto es el volumen que está en ese tiempo y tendríamos el caudal. Eso tendríamos que hacerlo muchas veces para poder tener datos certeros, porque datos puntuales, obviamente nosotros no podemos tomar un dato puntual para poder desarrollar un diseño hidráulico en función del caudal que nosotros estamos esperando. Por lo tanto, es más certero desarrollar estas estimaciones que estar haciendo estas mediciones puntuales que no tenemos la cantidad de datos necesarios para poder determinar y obviamente hacer que sean válidos estadísticamente las proyecciones que se pudieran tomar de ellos. Entonces vamos a determinar para cualquier tipo de sección, vamos a determinar que el área de cada una y la pendiente del curso agua, vamos a determinarlo a través de un coeficiente n, que se como llama el coeficiente de Manning, y podemos calcular la velocidad con las siguientes expresiones. Entonces, teniendo una velocidad y un caudal de flujo uniforme, hago la caracterización y la fuerza en estos dos puntos que tiene que tener para un caudal y velocidad de flujo uniforme, cosa que vimos la caracterización en la asignatura de hidráulica, de cuáles son los flujos uniformes y los tipos de flujo. Podemos determinar que podemos calcular la velocidad y el caudal a través de las dos expresiones que tenemos en pantalla, donde teniendo la sección del canal, el radio hidráulica de esa sección, pendientes de fondo, más los coeficientes de Manning que los vamos a sacar vía tabla, nosotros podríamos perfectamente tener la velocidad y el caudal de ese canal. Por lo tanto, ya tenemos, insisto, haciendo algunas consideraciones iniciales, tomando como el caudal como un flujo uniforme, nosotros podríamos a través de estas dos expresiones determinar en forma rápida cuál sería la velocidad y caudal más cercano a la realidad de dicho río, de dicho canal que nosotros estamos midiendo. Entonces, dependiendo los perímetros mojados, entendiéndose que estos son elementos que vamos a ver en detalle en un par de clases más de cómo se determinan los perímetros mojados y dependiendo la geometría propia del canal, nosotros ustedes pueden ver que dependiendo para lo que se esté midiendo, ya de canales naturales o de canales artificiales, teniendo en consideración cuáles son los tipos de elementos que tienen los canales naturales o de qué están fabricados los canales artificiales, nosotros vamos a tomar los distintos coeficientes de Manning
y vamos a obtener, en función de ellos, vamos a obtener un valor de K que se puede usar entre 1,0 y 1,49, y nosotros con ellos vamos a poder determinar, si se dan cuenta tenemos los factores K y N ya determinados en función de el uso de usado en el sistema internacional de medición entre 1 y 1,49 para K y N, dependiendo si un canal artificial, un canal natural, dependiendo de qué composición tengan. Solamente nos quedaría determinar cuáles son los radiohidráulicos y las secciones del canal, ¿ya? Entonces, tendríamos esto, el radio hidráulico como la sección, los vamos a determinar en función de la geometría que tenga el canal. En un canal artificial es bastante simple de poder determinar eh, la geometría propiamente tal, ya que está diseñado, o vamos, previamente lo vamos a diseñar. Y lo mismo pasa con ese subcero que sería la pendiente del fondo del canal. Estos datos se complican cuando son canales abiertos, ya, o canales naturales. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que ese canal acercarnos lo más posible a una geometría conocida, ¿ya? Y esa geometría conocida nos va a poder dar un valor relativamente cercano a la realidad con respecto a la velocidad y el caudal del flujo de ese canal. Bien, entonces solamente para esta clase vamos a dejar este conocimiento muy teórico, muy eh, global con respecto a lo que son la medición y los flujos de canales. Vamos a dejar un poco stand-by todo lo que tiene relación con la distribución y el uso de estadística para la medición, para las mediciones y de algunos aspectos hidrometeorológicos, ¿ya? Entendiendo un poco la comprensión de la asignatura para este semestre. Así que nos vamos a quedar con esta clase solamente con aspectos bastante teóricos, y ya las clases posteriores vamos a ir entrando un poco más en lo práctico. Así que les dejo esta clase y nos vemos ya en la próxima sesión de esta asignatura. Hasta luego, estimados alumnos.